En principio, con el tema de Klimovsky, el capítulo 8, lo que señala Klimovsky es, bueno, que nosotros veníamos viendo, no sé si se acuerdan, espero que sí, el problema de la verificación, en la ciencia, como habíamos visto distintas maneras a lo largo de la historia que se había pretendido verificar o corroborar una verdad científica, el intuicionismo platónico, el intuicionismo kantiano, el método demostrativo aristotélico y el método inductivo como el más importante en el siglo XIX, principio del XX. Y vimos como cada uno de ellos era criticado por Klimovsky porque no llegaba a permitir fehacientemente una verificación. No parecían, de acuerdo a lo que nos señala Klimovsky, caminos adecuados para verificar algo. Entonces, lo que propone Klimovsky, y más ajustado a los tiempos, es tener una perspectiva más realista, si se quiere. Platón o Aristóteles dirían más pesimistas en cuanto a tener una concepción hipotética de la ciencia, es decir, no tomar los conocimientos como verdades ahistóricas, verdades universales, verdades absolutas, sino que entender que toda verdad tiene un carácter provisorio, tiene que ver con enunciados que se establecen en un momento histórico determinado, que en el futuro tranquilamente pueden ser refutados. De hecho, la historia de la ciencia permite ver que muchos de los enunciados que se habían establecido como grandes verdades han ido siendo refutados. Entonces, desde esta mirada más modesta, más realista, lo que hablamos es una concepción hipotética de la ciencia, ¿sí? Los enunciados como hipótesis. ¿Qué quiere decir una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura, ¿sí? Que se establece en función de algún tipo de problemática, algún objeto de estudio, algún aspecto de la realidad, del mundo, del universo que se quiera conocer. Esto quiere decir que cuando está en estado de hipótesis, está en estado de problema. No podemos decir que es una verdad cierta, ¿sí? Si esa hipótesis de alguna manera se refuta por alguna observación, algún experimento o el método que se haga, digamos que ya no estaría en estado de problema y por lo tanto dejaría de ser una hipótesis, ¿no? Está en hipótesis mientras esté en condiciones de ser sometido a una verificación y la pueda ir soportando, sosteniendo, ¿sí? Hay otra serie de hipótesis. Esta es la hipótesis normal, ¿no? Una conjetura acerca de un problema. Yo digo, por ejemplo, la hipótesis mía es que el entrenamiento de la velocidad es una cualidad física, una condición muy poco mejorable. Entonces, bueno, esa es una hipótesis que yo tengo, debería ser a través de distintos trabajos de experimentación verificada o refutada, ¿sí? Mientras lo tenga enunciado y las observaciones que yo vaya haciendo están dando lugar a que se pueda sostener esa hipótesis, se mantiene en estado de hipótesis y se puede mantener como un enunciado cierto. Hay otras hipótesis, por ejemplo, que se llaman, que las deben conocer, la tienen que conocer, digamos, quienes estamos en el campo, que son las llamadas hipótesis contrafácticas, que tienen que ver con esta pregunta de qué hubiera pasado si la historia hubiera sido diferente, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en las invasiones inglesas los ingleses hubieran triunfado? ¿Qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial hubiera triunfado Alemania? ¿Sí?
Esto son las llamadas hipótesis contrafácticas, que a veces son necesarias y son sobre todo en ciencias sociales, potentes para analizar hechos, ¿sí? Y lo que nosotros pensamos, lo que Klimovsky piensa es esta idea tener de las ciencias no como hipótesis o enunciados, esto ya lo hemos hablado, separados entre sí, aislados, sino como una red de conocimientos. Una hipótesis sola no sirve en tanto no está inmersa en una red de relaciones que conforman una teoría. ¿Sí? Hay esta idea de red, ¿no? Que se va abriendo, un árbol que se va abriendo hacia abajo, una red, un rizoma. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que podemos hacer con una hipótesis? Bueno, podemos tomar una hipótesis de partida, ¿sí? O la podemos llamar hipótesis fundamental, ¿sí? La hipótesis central. Estas la tenemos en un nivel elevado, general o teórico inclusive, y no pueden ser sometidas a verificación a través de un experimento justamente por el grado de generalización o por estar planteada en términos teóricos. Entonces yo esa hipótesis no la puedo verificar directamente, ¿sí? De esas hipótesis de fundante o hipótesis principal se abren lo que se llaman hipótesis derivadas, ¿sí? Que son las que se deducen a través de un trabajo deductivo, hipotético deductivo, se van deduciendo de la hipótesis fundamental, ¿sí? Por ejemplo, la hipótesis fundamentales de Newton, hay 4 o 5 hipótesis fundantes o principales, se pueden derivar un sinnúmero de hipótesis por pura deducción, a través de un trabajo puramente deductivo, teórico, no experimental, y se pueden ir abriendo en distintos hipótesis derivadas. Esto es lo que tiene que ver con lo que hablábamos cuando Nagel decía que el conocimiento científico es un conocimiento sistemático y controlado, sistemático, conforme un sistema, no hay enunciados o hipótesis aislados. Pero bueno, hasta acá estamos en mi nivel hipotético deductivo de nivel teórico, ¿sí? No hemos cruzado la empiria, ¿sí? Y acá es donde tenemos que empezar a tener algún método que nos permita ir a la realidad y comprobar a través de la experiencia, de la empiria, ¿sí? Acuérdense de zona teórica y zona empírica, a través de la empiria, si estas hipótesis son fundadas o no. Entonces ahí aparecen lo que se llama las consecuencias observacionales. Estas consecuencias observacionales son si las hipótesis fundantes y derivadas son verdaderas, debería haber alguna consecuencia observacional, alguna observación que puede ser controlada, que puede ser espontánea, que puede ser un experimento, que me permitiría dar cuenta de si corroborar o refutar esa hipótesis. Si la observación derivada resulta ser falsa, esa hipótesis se refuta. Si en cambio la observación esta afirma lo que señala las hipótesis, si bien no podemos asegurar que es verdad, sí podemos decir que salió airiosa, que tiene más temple, que tiene más fuerza, que es más potente, digamos. Como hay muchas hipótesis alternativas intentando resolver una hipótesis, se produce algo así como una lucha por la ley del más fuerte. Se van refutando algunas y corroborando otras. Y en ese juego está el juego científico, digamos. En general, el método científico más utilizado por las ciencias hoy, sobre todo por las ciencias naturales, es
el método inductivo hipotético deductivo. Es decir, yo a través de observaciones particulares, ¿sí?, a través de la inducción de lo particular, puedo extraer una hipótesis, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, que, las personas que hacen algún tipo de trabajo aeróbico sistemático y permanente, los estudios le dan mejor. Eso me permite a mí establecer una hipótesis general que dice que, bueno, el trabajo aeróbico mejora la salud de las personas. Hasta ahí yo estoy en un proceso inductivo. Yo de lo particular saco una hipótesis. Eso es lo que nosotros hemos llamado el contexto de descubrimiento. Si hay algo que a mí me llama la atención de la realidad, yo puedo establecer algún tipo de hipótesis y después viene lo que se llama el hipotético deductivo. Una vez que tengo esa hipótesis fundamental, yo puedo deducir hipótesis derivadas, establecer consecuencias observacionales y hacer la observación, lo que se llama la observación pertinente. ¿Qué quiere decir la observación pertinente? Hacer el experimento. Es decir, por ejemplo, someto a una serie de personas entre una determinada, entre 40 y 50 años. A una las hacen una vida durante un año sedentaria y a la otra hago que realicen una actividad aeróbica dentro de la banda aeróbica 3 veces por semana, ¿sí? Y establezco estudios de circulatorios, de salud en general, al principio, al comienzo y al final. Y eso es lo que llamamos una consecuencia observacional y una observación pertinente. Si es significativo que esas personas que hicieron el trabajo aeróbico tienen una condición de salud mejor a la que tenían al principio y no ocurrió lo mismo con el otro grupo, que es lo que llamamos un grupo de control, está claro que la hipótesis tiene más potencia, tiene más temple, puede seguir siendo sostenida. Entonces, repito, pensar en términos de teoría, o sea, de red, de sistema, una hipótesis fundante, hipótesis derivadas, consecuencia observacional, observación pertinente. Eso es el camino, el proceso que se sigue en general. En el capítulo 9 Klimovsky trabaja con lo que se llama el método popperiano, el método de Karl Popper. Karl Popper era un científico del año 30, relacionado con lo que llamamos el Círculo de Viena, con este método, esta escuela positivista, fuertemente positivista, que hasta ese momento seguía el método inductivo, el método empirista lógica e inductivo, y Popper edita un libro al cual está financiado por este Círculo de Viena, en el cual si bien sigue los preceptos del positivismo y del Círculo de Viena, dice que en realidad el método científico es el método hipotético deductivo, que el método inductivo no sirve para corroborar, ¿sí? Y ya hemos visto cuáles son los problemas que tiene el método inductivo, que el número de generalizaciones no permite corroborar fehacientemente, ¿no? No podemos establecer una verdad absoluta de determinados procedimientos de experimentación inductiva. ¿Sí? Lo que dice Popper es, en la lógica de la investigación científica, un libro que sale en el año 34, es que todo debe ser sometido al método hipotético deductivo. Y dice, primero, ¿qué distinción o qué diferencias podemos hallar entre un enunciado que es científico y uno que no es científico? Es decir, ¿cuándo un enunciado podemos decir es científico? Bueno,
¿Cuáles son los criterios? Bueno, dice, para que sea científico tiene que ser falsable, tiene que ser posible de ser sometido a algún tipo de experimento o de empiria que nos permita decir si es verdadero. No, él no dice verdadero, él dice que si es corroborado, se puede sostener, tiene más temple, dice Popper, o es refutado. ¿Sí? Si un enunciado no puede ser sometido a una contrastación empírica, no es un enunciado científico. ¿Sí? Por ejemplo, la astrología, ¿no? Las personas de Sagitario son de determinada... Bueno, ese es un enunciado metafísico, claramente, para Popper, porque no hay manera de hacer una contrastación. La existencia de Dios es un enunciado metafísico, porque no hay manera de verificarlo, diría Popper. ¿Sí? Lo que no puede ser contrastado es pura metafísica. ¿Sí? Entonces, el método de Popper se llama método hipotético deductivo, y después se le ha puesto, se le ha puesto el nombre de versión simple o versión ingenua. ¿Por qué? Porque para Popper un experimento que refute la hipótesis voltea directamente esa hipótesis. Ya esa hipótesis debe ser refutada y no ser considerada por un solo experimento que refute, debe ser desechado. ¿Sí? Yo suelo dar el ejemplo de las empresas de gas para entender esto. Imagínense un edificio de 20 pisos, 4 departamentos por piso, y se descubre que hay una pérdida de gas que no se sabe dónde está. ¿Sí? El método de Karl Popper es el método que utilizan las empresas de gas, es decir, cortan la general y todos los departamentos, todos los pisos se quedan sin gas. ¿Sí? Lo que en general se hace en la ciencia actual no es por un experimento que no salga, porque puede haber otros factores que están incidiendo para que ese experimento refute, no salga. Puede ser, por ejemplo, el material que se usa. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, para dar un ejemplo, tal droga, la droga X, cura tal enfermedad. ¿Sí? Somete a una persona que tiene esa enfermedad a esa droga y esa persona no se cura. Esa persona no se curó, puede ser porque esa droga no cura, lo que refutaría, como dice Popper, la principal, pero también puede ser que esa droga no estaba bien, no era pura, no tenía la pureza que se necesita. Puede ser que por alguna causa intrínseca a esa persona, esa droga no le hizo efecto a esa persona, pero a un montón de otras le podría hacer. Hay hipótesis, lo que se llaman hipótesis auxiliares dentro de este sistema, dentro de esta red, que pueden estar teniendo peso y no necesariamente sea la hipótesis principal la que deba ser refutada. ¿Sí? Voy a sintetizar, no lo voy a hacer muy largo, pero después de Popper aparece otro investigador que fue discípulo de él, que se llamaba Lakatos, que va a ser lo que se llama el método hipotético deductivo en versión compleja o sofisticada, en el que habla de las hipótesis principales están dentro de un círculo, ¿sí?, de hipótesis que de alguna manera son un círculo protector, y los van a estar primero yo por un experimento no voy a refutar la principal, sino que voy a empezar a mirar las otras, las hipótesis auxiliares, las hipótesis derivadas, las alternativas, y recién si todo esto está siendo refutado, puedo ir a
a voltear la hipótesis principal. Por ejemplo, voy a darles otro ejemplo. Hay un momento en el que la ley de órbitas, el movimiento orbital de los planetas, la ley de Kepler, estaba sostenida dentro de las hipótesis newtonianas, ¿sí? Y aparece un planeta creo que era Urano, que no seguía la órbita que la ley de Kepler establecía. El enunciado decía que bueno, la ley de órbita de los planetas debería ser tal. Ese planeta, Urano, no seguía esas trayectorias. Había una distorsión. Entonces, según el método hipotético deductivo en versión simple de Popper, lo que habría que hacer es directamente la ley de Kepler dejarla de lado, buscar otro tipo de hipótesis, y la hipótesis principal, la de Kepler, dejarla de lado. Sin embargo, hubo otros, siguiendo la línea más de Lakatos, otros científicos que dijeron, no, lo que pasa es que debe haber otro planeta que nosotros no estamos viendo, ¿sí?, que está a una distancia de este planeta de Urano y le modifica, le altera la trayectoria que debería seguir según la ley. Era un planeta que no se conocía, pero se hizo una hipótesis de que había otro planeta que todavía los medios telescópicos no habían podido captar. Y se pusieron a buscarlo a través de lo que se llamaba una experimentación o una observación controlada, ¿sí?, para donde había otro planeta que estaba. Y efectivamente, un científico inglés, creo que fue, descubre a Neptuno y se ve claramente que esa era la causa por la cual el otro planeta describía una trayectoria diferente. Este es un claro caso de una hipótesis alternativa, una hipótesis de Lakatos, una hipótesis ad hoc, que viene a salvar la hipótesis central, ¿sí? Y este es en general el método utilizado por la ciencia actualmente. Es decir, supónganse ahora en épocas de pandemia se investiga sobre una vacuna, sobre una determinada droga. El hecho de que una persona con COVID no se cure con una droga no desecha esa droga, no desechan directamente. Son muchos estudios, varios estudios, con distintas variables, tratando de aislar los factores que puedan estar incidiendo en la cura o no de esa persona, ¿sí? El método es más cercano al de Lakatos, más sofisticado, más complejo, ¿sí? En el ejemplo que le di del edificio de 20 pisos, la ciencia ahora no cortaría la cañería general de gas, sino que iría departamento por departamento buscando si algunos pequeños caños internos de los departamentos están provocando esa pérdida. Es un método científico, el actual, mucho menos pretencioso del viejo proverbio platoniano que hablamos al principio de creencia, verdad y prueba. ¿Sí? La verdad es una verdad hipotética, la verdad es una verdad histórica, y la prueba siempre puede de alguna manera ser distorsionada. No hay que tomarla como una prueba que refuta la verdad de ese conocimiento, sino que es un proceso mucho más complejo. Bueno, y vamos a cerrar este libro de Klimovsky con los capítulos 21 y 22, con lo que él da en llamar las epistemologías alternativas, ¿no es cierto? Klimovsky lo que señala es que dentro de esta concepción estándar de la ciencia, en donde indudablemente el enfoque positivista es el predominante y el hegemónico,
comienzan a surgir no solo en las ciencias sociales, como vimos desde las posturas de Bourdieu y de Elias y de tantos otros, sino desde las mismas ciencias naturales, las llamadas ciencias exactas, las ciencias nomotéticas, ciertas discusiones, ciertos debates, ciertas posiciones críticas, en las cuales el aspecto sociológico y el aspecto psicológico va entrando en consideración, va pues ser puesto dentro de las problemáticas que hay que abordar dentro del campo de la ciencia. O sea, se separa un poco de poner a la lógica y la empiria exclusivamente en el campo de los problemas científicos, y lo sociológico y lo psicológico van a empezar a ocupar un lugar también importante. Esto tiene que ver con unas concepciones de la verdad también diferentes. La ciencia ya no se va a ocupar tanto, o no va a hablar tanto de una verdad en los términos platónicos o en términos de verdad universal, sino que la verdad va a tener más que ver con estas posiciones pragmáticas en las cuales si el modelo científico me brinda respuestas en función de algún problema que se plantea, lo puedo tomar como verdadero, más allá de que lo considero como una verdad absoluta. Si me sirve, si es un modelo efectivo a los efectos de resolver problemáticas que la ciencia está tratando de resolver, bueno, bienvenida sea esa verdad, sin otorgarle esa esencia divina o universal o ahistórica que pretendía el positivismo. Y sí, indudablemente uno de los referentes más importantes dentro de esta epistemología alternativa, estas discusiones que se van dando en el seno de la epistemología de las ciencias, es Thomas Kuhn, ¿sí? Y no es azaroso que sea un norteamericano, lo que nos da a pensar que la ciencia también empieza a mudar su hegemonía desde la vieja Europa hacia las universidades estadounidenses. Thomas Kuhn, como les digo, es norteamericano, es en principio de formación en la física, y luego va a ir estudiando y formándose en el tema de lo que tiene que ver con la filosofía de la ciencia. Recuerden que nosotros decíamos que la filosofía de la ciencia tiene que ver con la filosofía en un sentido amplio, ¿no? Que considera cuestiones sociológicas, psicológicas, históricas en esta evolución o desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia. Y en este abordaje sociológico que realiza Kuhn, lo que dice es que los científicos no son entes aislados que desarrollan sus propios pensamientos, sino que son parte de una comunidad. Y sus conocimientos también están influidos por las condiciones de la época y por el círculo, o si lo ponemos en términos de Bourdieu, por el campo en donde desarrollan sus pensamientos, ¿sí? No hay un conocimiento abordado desde una producción individual. Es parte de una comunidad científica, ¿sí? Como diría Bourdieu también, todos somos parte de una tribu, todos conformamos parte de una tribu, y esa tribu, en este tema, esta tribu científica determina ciertas maneras de abordar la realidad, ¿sí? Kuhn, estas preocupaciones le surgen cuando empieza a trabajar con comunidades interdisciplinarias, que es lo que va a empezar a pasar en las universidades, o sea que determinadas problemáticas no se abordan de manera separada por las distintas ciencias, sino que hay una mirada que se quiere común, que se quiere
debatida desde distintos enfoques, de las ciencias físicas, de las ciencias sociales, desde la lógica. Y él lo que veía y lo que le llamaba la atención, que en el caso de las ciencias sociales había muchas corrientes, muchos enfoques muy diferentes, que utilizaban objetos de estudio diferentes, que utilizaban lenguajes diferentes y que hacían muy difícil la productividad y el desarrollo del conocimiento. Lo que él llamaba una especie de estado anárquico, en el que ninguna fuerza se podían acumular fuerzas, porque cada uno tenía su propio librito y miraba la realidad desde su propio libro y desde su propio lenguaje. Y ahí es donde se empieza a preocupar por la historia de las ciencias, por la filosofía de las ciencias, o sea, desde un abordaje más de tipo sociológico. Y sin duda su libro más emblemático es uno que edita en el año 1962 con el nombre de La estructura de las revoluciones científicas, en donde claramente se separa, como les dije, de los abordajes meramente logicistas y adopta una mirada más sociológica e histórica, apartándose por lo tanto de los posicionamientos del empirismo lógico y del positivismo. Y lo que va a marcar haciendo una historia, un estudio de la historia de las ciencias, va a marcar como distintas etapas que se van dando en general a lo largo de la historia en las distintas ciencias, con cierta regularidad, como que siempre hay ciertas etapas o pasos que se van dando de manera regular y fija. Llama una primera etapa la etapa de presciencia, una etapa para él precientífica, o sea, se encuentra la ciencia con ciertos problemas e intentan empezar a buscar distintas maneras de resolverlo. Y ahí él habla de como que se produce un archipiélago de islas, en las que cada isla va a tratar de mirar ese problema, de resolver ese problema de una determinada manera diferente a las otras. Es un momento en donde no hay posibilidades de unir criterios, de unir miradas, porque cada uno lo está mirando desde un lugar, cada uno va a establecer ciertos conceptos, ciertas categorías teóricas diferentes, y hay como diría Kuhn, una especie de inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad es algo así como imposibilidad de comunicación, como que hay mundos diferentes, estamos en mundos diferentes y no nos podemos comunicar, ¿sí? Yo el otro día en la clase les daba el ejemplo de la famosa grieta en Argentina, en donde hay dos sectores sociales que miran la realidad de manera tan radicalmente diferente que no hay posibilidad de establecer puntos de comunicación. Son dos mundos diferentes, ¿sí? Entonces hay distintos conceptos, distintos lenguajes, distintas hipótesis, mundos distintos. Lo que él señala es que esta inconmensurabilidad, estos archipiélagos de islas, cada uno con sus propios problemas y preocupaciones, no permiten una gran productividad. Es común que cada uno tira para su lado y eso no hace que se logre una sinergia o una conjunción de fuerzas que nos permita avanzar en el mismo sentido. Esto es lo que él veía en el caso muchas veces en el caso de las ciencias sociales. Luego adviene una etapa llamada una etapa 2, que es la etapa del logro. En esa etapa hay alguien o algún científico o algunos científicos que realizan un descubrimiento o resuelvan esa problemática que hasta ahora cada uno la intentaba resolver de una manera diferente, de una manera muy efectiva, muy eficiente, muy potente. Imagínense, por ejemplo, el paradigma psicoanalítico, cuando aparece Freud y aparece hablando del aparato psíquico, de esta distinción entre estos tres espacios del aparato psíquico, la importancia del inconsciente. Bueno,
ahí hay algo que irrumpe con mucha fuerza y que va a hacer que muchos de los científicos se sientan atraídos por esos posicionamientos. Es como que aparece un nuevo artefacto o se diseña un nuevo artefacto que tiene un particular éxito para explicar ciertos hechos. Entonces, ese poder que logra es la etapa del logro, ¿sí? Luego vendría lo que dan llamar la tercera etapa, la llama la etapa de conversión, ¿sí? Donde hay una idea de, él le llama en psicología, se habla de insight. Insight es una comprensión repentina. De repente yo logro ver una cosa, organizo mi mirada de una determinada manera, casi instantánea, casi automática. Y en el momento que lo organizo así, es muy difícil poder verlo de otra manera. Y pararme dentro de esa concepción tiene que ver más con explicaciones sociológicas que lógicas, ¿sí? Empiezo a mirar desde ahí, porque todo está confluyendo hacia allá. Luego viene la etapa 4, que es la etapa de lo que él llama la ciencia normal o paradigma. Ahí aparece el concepto, la categoría teórica más importante y más interesante de Thomas Kuhn, que es el concepto de paradigma. En esta etapa 4, donde se produce el periodo, la etapa de lo que él da en llamar la ciencia normal, la labor, el trabajo de la comunidad científica empieza a ser mucho más realizada en común y esto lo hace mucho más potente y efectiva. Hay una suerte de sinergia. Sinergia es confluencia de fuerzas, ¿sí? Todos los científicos, o prácticamente todos, se embarcan dentro o detrás, o dentro más bien del paradigma. De alguna manera hasta se puede hablar de hasta una adherencia hasta casi religiosa. Son una especie de creyentes, devotos de ese nuevo paradigma, ¿sí? Yo suelo hablar, esto no es un concepto que lo trabajó Kuhn, pero a mí me parece que sirve, pensar el paradigma como una matrix. En ese sentido, la matrix es eso que yo estoy dentro, pero sin darme muy bien cuenta que estoy dentro. El paradigma es casi del orden de lo invisible. Es como la pecera del pez, que no se sabe dentro de la pecera. Y todos mis movimientos, de alguna manera, tienen que ver con cómo me dirige ese paradigma, esa matrix, esa estructura que me contiene. Por eso Kuhn va a decir que el paradigma es mucho más que una teoría, ¿sí? Porque es mucho más abarcativa, es algo mucho más amplio, excede la concepción de una teoría que podemos plantear en términos estrictamente lógicos. El paradigma es como el marco, ¿no? Como la matrix. Y está esta cuestión de la idea de comunidad científica en la cual se produce un consenso. Todos vamos hacia un mismo lado. Y ahí aparece una concepción de verdad, ¿sí? Una concepción de verdad que es un acuerdo de la comunidad científica. No tanto porque hay un reflejo de una realidad exterior que represento fielmente, sino porque hay un acuerdo de que esta es la manera de concebir el hecho o el fenómeno que estoy estudiando. Y ahí es donde, vuelvo a decir, Kuhn dice, la ciencia se hace potente, ¿no? Es el momento que no se discuten principios, en psicoanálisis, el psicoanalista, el que está embarcado dentro de la corriente psicoanalítica, no se va a poner a discutir la presencia o ausencia, la existencia o no del ello, del inconsciente, de las actitudes de represión. Eso ya está, es parte de mi manera de enfocar la realidad, conforman la realidad, ¿sí? Ahí otra vez me gusta traer otra vez a Foucault, porque Foucault
habla de esto, ¿no? Cómo cada época va configurando la subjetividad de las personas. Bueno, el paradigma de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Y en esto que les dije de pensar el paradigma como una especie de religión, y en el cual los que están embarcados son creyentes de esa religión, hay también como una idea de la ciencia como un deporte, como un juego, no tanto por el amor a la verdad, sino por la idea de producir conocimiento. Para volver a hablar, pensar, paradigma como Matrix, paradigma como los anteojos que tenemos puestos para ver. Y estos anteojos que me permiten ver la realidad de una determinada manera también me imposibilitan verla de otra manera. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? La ventaja está en esto, como que todos estamos mirando desde un mismo lugar y eso pareciera otorgarle cierta potencia y productividad muy eficiente. Pero por otro lado, a veces estoy tan dentro del paradigma que no puedo ver fallas, diferencias, otras miradas, y eso no deja de tener sus dificultades. Hay un filósofo de la ciencia también que cita a Klimovsky, que se llama Bertrand Russell, que él habla de 2 etapas de avances de la ciencia que se dan de manera paralela. Por un lado, del paradigma, de estar adhiriendo a una manera de enfocar la realidad, y por otro lado también es importante que haya ciertos momentos en que la ciencia toma distancia, como que se aleje y pueda ver esa Matrix, pueda ver dónde está sumido para ver dónde hay problemas y dónde puedo establecer de alguna manera otras miradas, ¿no? Entonces, hay un elemento esencial de la ciencia normal que está compartido por un grupo de muchos investigadores que asumen esos conceptos, esas reglas, esa metodología, esos procedimientos, y eso es lo que se dan a llamar la comunidad científica. Piensen, por ejemplo, en este tema del COVID actualmente, cómo hay ciertas reglas, ciertos procedimientos que tienen que ver con la ciencia médica, la investigación científica, que sigue ciertos, como se llaman ahora, protocolos de procedimiento muy estrictos, que la misma comunidad científica va delimitando, ¿sí? Hay que tener ciertos procedimientos que rigurosamente son controlados por la misma comunidad científica, por las revistas especializadas, y hay distintas etapas que sobre todo cuando hay cuestiones que tienen que ver con la ética y con la bioética, y que hay que ser bien rigurosos, ¿no? Si empiezo haciendo estudios con unicelulares, después con animales, después con animales más grandes, digamos, se van cubriendo ciertas etapas. Esto tiene que ver con una comunidad científica que va formulando y determinando ciertas maneras de proceder que no se discuten. Dice Kuhn que para él los científicos de todos los tiempos, al hacer ciencia normal, lo han hecho dentro de grandes construcciones científicas, que dan lugar a tradiciones, ¿sí? Fuertes, compactas, poderosas. Son como patrones, modelos que nos organizan. Este es el paradigma, ¿no? Claramente. Y excede lo estrictamente lógico científico, ¿sí? Hay todo diría Bourdieu, un hábitus, o el mismo Elías, se configura un hábitus, una forma de ser, ¿sí? Esto se puede ver muy claro dentro del mundo de las ciencias, uno puede darse cuenta de un médico solamente viendo corporalmente cómo es la manera de hablar, la manera de escribir. Hay toda una serie por ejemplo, la característica que tienen los médicos de escribir horriblemente mal, que su escritura
sea ilegible para el resto de los mortales. Eso no es casual, no es que casualmente todos los médicos tienen fe a letra, tiene que ver con un hábitus, ¿sí? Y con un saber, al que yo llamo un saber esotérico, un saber que me lo quiero guardar para mí porque eso me da poder. No ser demasiado explícito en mis conocimientos, en mis saberes, porque hay algo que tengo que guardar. Eso tiene que ver con el paradigma de la medicina. ¿Sí? Podríamos decir que Kuhn es estructuralista fuertemente en este sentido, ¿no? Hay como el paradigma no deja de ser una estructura que me contiene y me explica y me determina, y solo en las relaciones que se dan en esa estructura es que yo puedo comprender el paradigma. Y también es holista. Holista quiere decir tiene una idea de totalidad, ¿sí? Esto tiene que ver también con cuando hablamos de la ciencia como un conocimiento sistémico. Los conocimientos, las maneras de abordar los hechos, la manera de los métodos de utilizar, las prácticas de utilizar, las estrategias de conocimiento, conforman un todo. No hay una cosa que está separada de la otra, sino que conforman un todo. En este sentido, hay, por ejemplo, comparando con Popper, hay claras diferencias, ¿no? En este sentido, Kuhn estaría mucho más cerca de los planteos de Lakatos, ¿no? En el sentido de que la Matrix no se rompe porque un experimento, una observación pertinente ha dado mal, sino que la estructura es sólida y necesita mucho más que eso para ser resquebrajada e ir perdiendo la eficiencia y la eficacia que tiene en su comunidad. Porque como les dijimos, el científico, una vez que se encarna en ese paradigma, lo defiende a muerte, es un creyente, en términos cuasi religiosos. Y por otro lado, Kuhn nos está hablando de una evolución de la ciencia que de ninguna manera es lineal. No hay una percepción de progreso lineal como lo determinaría el positivismo clásico, sino que la ciencia va cambiando a saltos, de manera, por eso habla de estructura. El libro de Kuhn es la estructura revolucionaria de la lógica científica, ¿no? Entonces hay una estructura revolucionaria porque es ruptura, revolución, saltos, ¿sí? Los paradigmas no se montan uno sobre otro de manera que subyace el conocimiento anterior, sino que cuando aparece la física cuántica, la física mecánica cesa de tener consistencia, ¿sí? Es otro lenguaje, es otra manera de mirar la realidad, es otro objeto. Bueno, luego de esta etapa 4, que es la más power de todas, aparece la etapa 5, que es la llamada de las primeras anomalías, ¿sí? Empiezan a observarse o a experimentarse ciertos hechos que empiezan a poner en discusión ese paradigma. Hay algo que está observándose o está experimentándose o se está problematizando que pareciera que el paradigma no puede resolver o no puede dar respuesta. ¿Cuál es la reacción primera ante esto? Es ignorarlo. El científico ante eso lo descarta, lo desecha, de alguna manera barre abajo la alfombra y tiende a denostarlo, ¿no? a desconsiderarlo, ¿no? Es porque no entra dentro de esta estructura, no me entra, no puedo meterlo, entonces lo ignoro, lo dejo de lado. En la etapa 6 es la etapa de crisis. Estas anomalías no solo se van repitiendo, sino se van haciendo cada vez más frecuentes, a tal punto que hay un punto que no puedo ignorarlas, ¿no? Que tengo que darle entidad,
y esto que era antes y lo ignoro, no lo tengo en cuenta, ahora empieza el científico empieza a sentir cierta incomodidad o insatisfacción, porque el paradigma ya no me calza bien, se produce un estado como de malestar en la comunidad científica. Igual todavía lo sostenemos, no abandonamos el paradigma. La etapa 7 la llama etapa de emergencia, en la cual el resquebrajamiento de esta estructura paradigmática cada vez es más fuerte, o sea, empieza a hacer agua por todos lados. Entonces, lo que hasta ahora yo era primero ignorar, después era cierta insatisfacción, ahora empiezo a cuestionar el paradigma. Empiezo a cuestionar no las cuestiones metodológicas o superficiales, sino empiezo a cuestionar el paradigma en su totalidad. Estos anteojos de los cuales estoy mirando, empiezo a decir, ¿realmente estos anteojos me sirven para ver las cosas tal cual son? Es un momento de crisis, ¿no? En las cuales empiezan a aparecer los subparadigmas, ¿sí? Se empiezan a conformar otra vez las islas, el archipiélago de islas que hablábamos antes, o sea, esta etapa en la cual aparecen distintos lenguajes, distintas maneras de abordar la realidad. Esto es un ciclo, digamos. Lo que viene después es otra vez la etapa de logro, o sea, cuando aparece alguien que termina respondiendo. Estas son como etapas que se pueden ver a lo largo de la historia en las distintas ciencias y de la cual habla Kuhn. En el capítulo siguiente, creo que es el 22, lo que trata de hacer Klimovsky es establecer ciertas relaciones, semejanzas, diferencias entre las posiciones de Kuhn y Popper en principio, y va a decir, en relación a las similitudes, podemos decir que ambos son catastróficos o revolucionarios en esta idea de los saltos, de la idea de saltos. O sea, la ciencia avanza a saltos, a grandes saltos. Popper va a decir, bueno, ante el primer problema yo no voy a ser conservador, destruyo la hipótesis, refuto. En ese sentido hay cierta idea de no defender, sino ir para adelante, ¿sí? En cuanto a las diferencias, está claro que Popper tiene una mirada mucho más cercana al positivismo, más ligada a la lógica y a la ciencia en su manera estricta, mientras que Kuhn tiene una mirada mucho más amplia, más abarcativa, más sociohistórica, ¿no? En ese sentido, mucho más cercana a lo que estudiamos de Foucault, de Bourdieu, de Elías. El paradigma es un sistema de pensamiento. En Popper el camino es ciertamente mucho más lineal, digamos. La experiencia para Kuhn, por otro lado, también depende de las creencias, de la historia, de la misma psicología de las personas. Por eso hablamos de una concepción de la verdad muy diferente a la que tiene el positivismo y Popper entre ellos. O sea, la línea positivista tiene una idea de la verdad más cercana a los posicionamientos del mundo aristotélico, la verdad como correspondencia, la verdad que da cuenta de la realidad tal cual es, ¿sí? Nosotros vimos que estos cuestionamientos que van apareciendo con Foucault en torno a las teorías de la verdad, y claramente Kuhn va a participar de esta idea de una verdad como un acuerdo, como una construcción, como un modelo, y no como una verdad total, ¿sí? Por otro lado, está planteado acá el problema de lo que yo les dije de la inconmensurabilidad de los paradigmas.
O sea, ningún lenguaje es neutral. Otra vez acá resuena Foucault. Foucault cuando habla de las teorías de los lenguajes. Detrás del lenguaje hay relaciones de poder, relaciones que tienen que ver con determinados efectos de verdad y regímenes de verdad y órdenes del discurso. Y en esta inconmensurabilidad de los distintos paradigmas no hay un lenguaje común y no hay posibilidad de comunicarse porque cada uno está en su laberinto, digamos, ¿sí? Por eso uno no va a hablar de realidad en términos de ciencia. O sea, la verdad tiene que ver con el paradigma en donde está enmarcado. Es una verdad del paradigma. Para muchos esto es una posición bastante discutible, hasta planteada como irracionalista, pero bueno, si uno ve la historia de la ciencia se da cuenta que lo que ha sido una verdad absoluta y que se consideraba en el siglo XVIII, la mecánica cuántica, la física mecánica de Newton era inconcebible discutirla o refutarla, y sin embargo el tiempo y la historia han hecho ver que se han producido otros paradigmas, otras explicaciones y otras verdades en relación a eso. Por lo tanto, Kuhn podemos decir que es irrealista en el sentido de que la realidad no tiene ningún papel en la ciencia, porque la realidad es parte de esa concepción del paradigma. ¿Se entiende? A ver si yo puedo ver el mundo desde ahí. Otra vez, para relacionar contextos anteriores, pensemos en Cassirer, ¿no? En Cassirer, cuando hablaba de cada animal, cada especie tiene su propio mundo, ¿sí? Esto porque tiene sus sistemas receptores, sus sistemas efectores, que lo hacen mirar mundos que son absolutamente diferentes. Bueno, acá pasa lo mismo, pero en términos de conocimiento y de ciencia. De acuerdo al paradigma donde me paro, voy a ver una realidad. Una realidad que es subjetiva, que es significada por ese paradigma en el cual estoy enmarcado. El concepto de verdad y de realidad aristotélico para Kuhn no tiene demasiado sentido. Por eso hablamos de verdad por coherencia. Si yo logro que en la estructura paradigmática en la cual estoy embarcado hay cierta lógica, cierta coherencia,